En la tranquila mañana del 18 de octubre de 2022, el pequeño pueblo de Harrow Creek, enclavado en lo profundo de la zona rural de Tennessee, se movía con el ritmo habitual de la vida. Apenas el sol asomaba por el horizonte cuando una nueva familia se instaló en la vieja y desgastada casa de Birchwood Road. Era el hogar de Robert Tanner, un hombre estoico de unos 40 y tantos años, y su hija, Lily, que acababa de cumplir 16. A ellos se unieron la nueva esposa de Robert, Karen, y su hija, Emma, un año menor que Lily. El matrimonio, que se había celebrado apenas 3 meses antes, tenía como objetivo unir a dos familias rotas en una sola, pero bajo la superficie, las viejas heridas supuraban. Robert, un hombre de pocas palabras, había pasado los años transcurridos desde la repentina muerte de su esposa refugiándose en sí mismo, y su silencio se había convertido en una barrera tácita entre él y Lily. Karen, por otro lado, soportaba el peso de un divorcio amargo, y su resentimiento hacia su exmarido a menudo se desbordaba en interacciones tensas y agudas con Emma. Las dos chicas, empujadas a esta hermandad forzada, luchaban por sortear las tensiones que bullían entre ellas. La primera señal de problemas apareció poco después de que Karen y Emma se mudaran. El 22 de octubre, apenas unos días después de su llegada, Robert notó que faltaban las llaves del auto de Lily. No fue hasta 2 horas después, alrededor de las 5:30 p.m., que encontraron las llaves enterradas debajo de una pila de pertenencias de Emma en la habitación de invitados. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero el incidente plantó la primera semilla de sospecha en la mente de Lily. No podía quitarse de encima la sensación de que Emma lo había hecho a propósito, aunque no había pruebas, solo una persistente inquietud que se negaba a dejarla descansar. A medida que pasaban los días, se fueron acumulando pequeños incidentes. El 27 de octubre, aproximadamente a las 4 p.m., Lily regresó a casa de la escuela y encontró la ventana de su dormitorio abierta, aunque estaba segura de que la había cerrado esa mañana. Una corriente de aire frío inundó la habitación, trayendo consigo una sensación de inquietud. Su pulsera favorita, un regalo de su difunta madre, había desaparecido de su mesilla de noche. Buscó frenéticamente, pero no la encontró por ningún lado. Cuando le preguntó a Emma si la había visto, la niña más joven simplemente se encogió de hombros, con una expresión indescifrable. La creciente sensación de inquietud en la casa de los Tanner se vio reflejada en el cambio de clima en el exterior. Los cálidos días de principios de octubre dieron paso a un frío que se instaló en lo más profundo de los huesos. La noche del 31 de octubre, cuando las primeras heladas de la temporada se arrastraban por el suelo, estalló una discusión entre las dos niñas. Comenzó con un comentario casual de Emma sobre cómo Lily era igual que su madre. Una frase cargada de acusaciones tácitas. Al final ambas niñas gritaban. Sus palabras lastimaban profundamente, dejando heridas que no sanarían fácilmente. Robert y Karen intentaron intervenir, pero sus esfuerzos solo parecieron empeorar las cosas. Karen, que ya luchaba con su propia culpa y resentimiento, se encontró cada vez más en desacuerdo con Lily. Robert, a su vez, se volvió más retraído. Sus ojos, que antes eran claros, ahora estaban nublados por la preocupación. La tensión en la casa se hacía más densa con cada día que pasaba, y un pesado silencio caía sobre las mesas y las salidas familiares por igual. A mediados de noviembre, la situación había llegado a un punto crítico. Lily empezó a pasar más tiempo fuera de casa, buscando excusas para quedarse hasta tarde en la escuela o pasar el rato con sus amigos. Evitaba a Emma tanto como podía, aunque la niña más pequeña parecía seguir cada uno de sus movimientos, observándola con una mirada que Lily solo podía describir como inquietante. No pasó mucho tiempo antes de que Lily notara que faltaban otras cosas. Objetos pequeños al principio, como horquillas y cuadernos, pero luego cosas más personales. Una vieja foto familiar, un libro preciado. Cada pérdida se sentía como si le robaran un pedazo de sí misma, poco a poco. La gota que colmó el vaso llegó el 15 de noviembre, cuando Lily descubrió que faltaba el collar de su madre, una delicada cadena con una sola perla. Lo había visto por última vez en su tocador, justo antes de irse a la escuela esa mañana. Cuando regresó a casa a las 3:45 p.m., ya no estaba. La habitación estaba intacta, la puerta todavía estaba cerrada por dentro, pero el collar había desaparecido sin dejar rastro.
La sospecha de Lily se convirtió en certeza. Sabía que Emma se lo había llevado, pero la chica más joven lo negó todo, fingiendo inocencia con sus ojos muy abiertos. El incidente dejó a la familia en un estado de guerra fría, con ambas chicas evitándose mutuamente tanto como podían. Esta creciente animosidad fue el preludio de algo mucho más oscuro, una tormenta que se avecinaba en el horizonte, invisible pero inevitable. A medida que los días se acortaban y las noches se volvían más frías, la familia se encontró al borde de una revelación que haría añicos la frágil paz que tanto habían intentado mantener. Sin que ellos lo supieran, lo peor estaba aún por venir. La primera señal de que algo iba terriblemente mal llegó la mañana del 20 de noviembre de 2022. Era un día frío y gris, de esos en los que el sol apenas lograba abrirse paso entre las nubes, arrojando al mundo una luz opaca y sin vida. Lily Tanner se fue a la escuela a las 7:30 a.m., con la mente ocupada en el collar que había desaparecido de su tocador la semana anterior. La ausencia de la perla de su madre se sentía como un peso alrededor de su cuello. Su pérdida era más que un robo. Era una violación, una intrusión en la única parte de su vida que creía que todavía estaba intacta. A las 3:15 p.m., Lily regresó a casa, esperando contra toda esperanza que el collar reapareciera de alguna manera, tal vez extraviado u olvidado en su pánico. Pero su habitación estaba como la había dejado, ordenada y sin alteraciones, sin señales de la preciada cadena. La frustración bullía bajo su piel, una mezcla de ira e impotencia que luchaba por contener. A medida que pasaban los días, la paranoia de Lily se hacía más profunda. No podía quitarse de encima la sensación de que Emma estaba detrás de las desapariciones, aunque su hermanastra se mantenía extrañamente tranquila y nunca daba señales de saber más de lo que dejaba entrever. Fue el 24 de noviembre, poco después de las 4 p.m., cuando Lily hizo un descubrimiento inquietante. Estaba en la cocina, hojeando distraídamente un libro de texto escolar, cuando notó que algo sobresalía de debajo del refrigerador. Se agachó y sacó un cuaderno pequeño y desgastado. Su cuaderno, uno que había desaparecido hacía semanas. En el interior, las páginas estaban llenas de una caligrafía familiar que detallaba sus pensamientos y temores más privados, cosas que había escrito solo para sí misma. Pero las anotaciones habían sido alteradas. Había nuevas notas, escritas con una letra diferente, garabateadas en los márgenes, burlándose de sus inseguridades y temores. Eran burlas, crueles y calculadoras, destinadas a herir profundamente. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. Emma había estado leyendo su diario, tergiversando sus palabras y sembrando semillas de duda en su propia mente. Las manos de Lily temblaban mientras pasaba las páginas. Las crueles notas se volvían más atrevidas, más personales. La última página era la peor, con una sola frase garabateada en ella. «Eres la siguiente». El miedo se retorció en su interior, un nudo frío en el estómago que se negaba a deshacerse. Sabía que Emma estaba jugando a algún tipo de juego enfermizo, pero lo que más la aterrorizaba era no conocer las reglas. A partir de ese momento, el comportamiento de Lily cambió. Se volvió más retraída, se saltaba las comidas y pasaba más tiempo en su habitación, mirando constantemente por encima del hombro. La casa, que alguna vez fue un santuario, ahora se sentía como una trampa. Robert notó el cambio de su hija, pero sus intentos de hablar con ella se toparon con el silencio. Karen también percibió la creciente tensión entre las niñas, pero estaba más preocupada por mantener la paz que por ahondar en la raíz del problema. La atmósfera en la casa se volvía más densa con cada día que pasaba, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando sobre ellas. La gota que colmó el vaso llegó el 28 de noviembre de 2022, alrededor de las 6:45 p.m., cuando Lily se encontró sola en la casa con Emma. Karen había llevado a Robert al consultorio del médico para una cita tardía, dejando a las dos niñas a su suerte. La casa estaba extrañamente silenciosa. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Lily estaba en su habitación, tratando de concentrarse en la tarea, cuando escuchó el leve crujido de las tablas del piso afuera de su puerta. Se quedó paralizada, con la respiración atrapada en su garganta. El ruido se detuvo y, por un momento, pensó que tal vez lo había imaginado, pero luego volvió a sonar,
esta vez más cerca, lento y deliberado. Con el corazón palpitando con fuerza, Lily se levantó y se acercó sigilosamente a la puerta. Apretó la oreja contra la madera, tratando de oír cualquier movimiento del otro lado. El silencio se prolongó, pesado y opresivo. Reuniendo su coraje, abrió lentamente la puerta. Las bisagras crujieron en protesta. El pasillo estaba vacío, tenuemente iluminado por la única luz del techo. Salió, sus pasos suaves sobre la alfombra, y se dirigió hacia la habitación de Emma al final del pasillo. La puerta de la habitación de Emma estaba entreabierta, y cuando Lily se acercó, notó algo extraño. Un tenue resplandor que provenía del interior, parpadeando como si fuera un pequeño fuego. Al abrir la puerta, se encontró con una imagen que le provocó un escalofrío en la espalda. Emma estaba sentada en el suelo, rodeada por un círculo de velas. Cada llama proyectaba sombras espeluznantes sobre su rostro. En su regazo había una pequeña caja, abierta para revelar los objetos que faltaban: la pulsera de Lily, la foto, el libro y el collar, todos cuidadosamente ordenados como trofeos. Emma levantó la vista con expresión indescifrable, mientras cerraba lentamente la caja y la colocaba a su lado. El silencio entre ellas estaba cargado de palabras no dichas. El aire estaba cargado de algo oscuro y amenazador. Por primera vez, Lily vio a su hermanastra no como la chica tímida y tranquila que había entrado en sus vidas unos meses atrás, sino como algo completamente distinto, algo peligroso. Antes de que Lily pudiera reaccionar, Emma se puso de pie, apagando las velas una por una, sumiendo la habitación en la oscuridad. Lo último que vio Lily antes de que se apagara la última llama fue la mirada fría y vacía en los ojos de Emma, una mirada que prometía que el juego al que estaba jugando apenas había comenzado. Cuando la casa quedó en sombras, Lily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía, sin lugar a dudas, que ya no estaba segura en su propia casa, pero lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Emma y qué oscuros secretos aún quedaban por descubrir. La primera nevada de la temporada llegó la mañana del 5 de diciembre de 2022. A las 6 a.m., un manto blanco cubría Harrow Creek, amortiguando los sonidos de la ciudad como si el mundo mismo hubiera caído en un profundo letargo. Pero dentro de la casa de los Tanner, la tensión no estaba latente. Los acontecimientos de las últimas semanas habían creado una grieta invisible entre los miembros de la familia, una brecha que parecía ensancharse con cada día que pasaba. Lily se había convertido en una sombra de sí misma. Su personalidad, que antes era vibrante, ahora estaba embotada por el miedo y la sospecha. El descubrimiento de sus pertenencias en la habitación de Emma la había sacudido hasta los huesos, y se encontró constantemente mirando por encima del hombro, esperando lo peor. Sus notas empezaron a bajar y se alejó aún más de sus amigos, aislándose de una manera que solo profundizó su paranoia. Era el 9 de diciembre, exactamente a las 8:30 p.m., cuando la situación tomó un giro más oscuro. Robert y Karen habían salido a cenar, dejando a las dos niñas solas en la casa. Lily estaba en su habitación, tratando de concentrarse en sus deberes, cuando de repente se fue la luz. La casa quedó sumida en la oscuridad. La única luz provenía del débil resplandor de la nieve afuera. Un momento de pánico se apoderó de ella mientras buscaba a tientas su teléfono, con las manos temblorosas mientras encendía la linterna. Salió al pasillo y el haz de luz atravesó la oscuridad. La casa estaba inquietantemente silenciosa, la clase de silencio que parecía amplificar cada crujido y gemido de la vieja estructura. Mientras se dirigía hacia la escalera, vio algo con el rabillo del ojo, una sombra fugaz y apenas visible, pero suficiente para acelerar su corazón. La respiración de Lily se aceleró mientras bajaba las escaleras, sus pasos ligeros sobre las tablas de madera. Cuando llegó al final, vio que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta y una ráfaga de aire frío entraba por el hueco. Sabía que la había cerrado antes, lo que provocó una nueva oleada de terror en ella. Lentamente, se acercó a la puerta, con su linterna barriendo la oscuridad del otro lado, pero no había señales de nadie afuera. Entonces lo oyó. Un sonido suave, casi imperceptible, que provenía del sótano. Era un crujido bajo y rítmico, como si algo se balanceara de un lado a otro. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero algo más profundo,
Una necesidad de saber la empujaba hacia adelante. Con cada paso que daba hacia la puerta del sótano, el sonido se hacía más fuerte, más claro. Cuando llegó a la puerta, pudo oírlo claramente. El sonido inconfundible de una cuerda tirando contra la madera. Su mano tembló cuando alcanzó el pomo de la puerta y lo giró lentamente. La puerta se abrió con un crujido, revelando el oscuro vacío de las escaleras del sótano. Respirando profundamente, Lily descendió, su linterna atravesando la oscuridad total. Cuando llegó al final, barrió la habitación con la luz y se quedó paralizada. Colgando de la viga del techo había un nudo improvisado que se balanceaba lentamente en la fría corriente de aire. Debajo, sobre el suelo polvoriento, había una colección de objetos ordenados cuidadosamente en un círculo. Las pertenencias de Lily, entre ellas el collar, la pulsera y el cuaderno que había encontrado antes que le habían robado. En el centro del círculo había una vela pequeña y parpadeante, cuya llama proyectaba sombras inquietantes en las paredes, pero lo que había junto a la vela fue lo que le heló la sangre a Lily. Allí, medio enterrada en el polvo, había una fotografía. Una foto vieja y descolorida de una mujer joven, con cabello oscuro y ojos tristes. Le tomó un momento reconocer a la mujer como su madre, una foto que nunca había visto antes. Garabateada en la parte inferior de la foto, con la misma letra que las notas en su diario, estaba la siguiente frase: «Sé lo que hizo». La mente de Lily se puso a trabajar a toda velocidad. Las piezas de un rompecabezas aterrador empezaron a encajar. Recordó las conversaciones en voz baja entre sus padres cuando era más joven, las miradas tensas que su madre le había dirigido a su padre. Sabía que había habido rumores sobre la participación de su madre en algo antes de su muerte, algo que había abierto una brecha entre sus padres. Cuando se dio cuenta, el sonido de pasos resonó desde arriba. El corazón de Lily latía con fuerza en su pecho mientras apagaba la vela y se retiraba a las sombras, con la linterna apagada para evitar que la detectaran. Los pasos se hicieron más fuertes mientras bajaba las escaleras, hasta que una figura apareció en la parte superior. Era Emma, con el rostro inexpresivo, mientras bajaba lentamente. La mirada de Emma recorrió la habitación, deteniéndose en la soga y el círculo de objetos. Por un breve instante, sus ojos fríos se clavaron en el escondite de Lily, como si pudiera sentir la presencia de su hermanastra en la oscuridad. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta del sótano ligeramente entreabierta detrás de ella. Lily esperó hasta estar segura de que Emma se había ido antes de volver a subir las escaleras. Su mente daba vueltas. Sus pensamientos eran una maraña de miedo y confusión. La foto, la soga, las notas, todo apuntaba a una verdad que no había querido afrontar. Emma sabía algo sobre el pasado de su madre, algo lo suficientemente oscuro como para empujarla a esas acciones retorcidas. Pero la verdadera pregunta seguía siendo: ¿qué había hecho su madre para merecer tanto odio? ¿Y qué planeaba Emma a continuación? Cuando Lily cerró la puerta de su dormitorio, supo una cosa con certeza. No podía permanecer en silencio por más tiempo. Los secretos del pasado estaban saliendo a la luz, y si no actuaba pronto, la oscuridad que se había apoderado de su familia los consumiría a todos. La tensión llegó a su punto álgido el 12 de diciembre de 2022. Esa mañana el aire estaba cargado de una calma inquietante, de esas que suelen preceder a una tormenta. A las 8 a.m., Lily había tomado una decisión. Se enfrentaría a Emma y le exigiría respuestas. El miedo que la había paralizado durante semanas se había transformado en una resolución decidida. Ya no podía vivir a la sombra de los juegos de su hermanastra, especialmente ahora que la verdad sobre su madre parecía estar a su alcance. Lily esperó hasta que la casa estuvo vacía, ya que su padre y Karen se habían ido a trabajar a las 7:30 a.m., dejándola sola con Emma. El momento llegó justo antes del mediodía, cuando Lily escuchó a Emma moverse por el piso de arriba. Respiró profundamente y subió las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho con cada paso. Encontró a Emma en su habitación, la puerta entreabierta, revelando que estaba encorvada sobre su escritorio, escribiendo frenéticamente en lo que parecía ser el diario de Lily. La visión provocó una oleada de ira que recorrió a Lily, pero se obligó a mantener la calma. Empujó la puerta y entró. Emma levantó la vista, sorprendida. Entrecerró los ojos al darse cuenta de que la habían pillado. La habitación estaba tenuemente iluminada.
Las cortinas estaban corridas para protegerse de la débil luz del sol invernal, lo que proyectaba sombras que danzaban en las paredes. «¿Qué estás haciendo con mi diario?», preguntó Lily con voz firme a pesar de la agitación que sentía en su interior. Emma no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia las páginas abiertas que tenía ante sí. Luego, sin decir palabra, cerró el libro y se puso de pie, con expresión indescifrable. Eran las 12:15 cuando Emma finalmente rompió el silencio, con voz fría y distante mientras admitía todo, cómo había estado robando las cosas de Lily, colocando la soga en el sótano y dejando las notas en su diario. Cada confesión fue pronunciada sin emoción, como si estuviera contando eventos mundanos en lugar de actos de tormento psicológico. Pero cuando mencionó la foto de la madre de Lily, algo en su tono cambió, volviéndose más oscuro, casi venenoso. Emma reveló el secreto que había descubierto meses atrás. Sus madres habían sufrido un accidente que provocó la muerte de un joven años antes de casarse con Robert. Mientras que la madre de Emma había salido ilesa, la madre de Lily no. Consumida por la culpa y la vergüenza, se había quitado la vida, dejando atrás a una familia que nunca supo toda la verdad. Hasta ahora, mientras Emma hablaba, elevando la voz con cada acusación, Lily sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. La verdad, una vez oculta en las sombras, ahora flotaba en el aire entre ellas, una presencia oscura y sofocante. Las palabras de Emma eran como dagas, cada una de ellas más profundas, mientras culpaba a la madre de Lily por todo, por el accidente, por las mentiras, por el dolor que ella y su propia madre habían soportado. A las 12:30, la confrontación había escalado más allá de las palabras. Emma, impulsada por la ira y el dolor, se abalanzó sobre Lily, empujándola contra la pared. El impacto dejó a Lily sin aliento, pero rápidamente recuperó el equilibrio y luchó por defenderse del ataque de su hermanastra. Las dos chicas forcejearon entre sí, con movimientos frenéticos y desesperados. Lily logró liberarse y corrió hacia la puerta, pero Emma fue más rápida. Cerró la puerta de golpe, atrapándolas a las dos dentro de la pequeña y sofocante habitación. Sin escapatoria, Lily se giró para mirar a Emma, con la espalda apoyada contra la puerta y la mente acelerada. Sabía que hablar no calmaría la situación, no después de todo lo que Emma acababa de confesar. La única salida era luchar. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 12:45 mientras la lucha continuaba. Lily agarró una lámpara del escritorio y la arrojó contra Emma, quien se agachó justo a tiempo, y la lámpara se estrelló contra la pared. El ruido resonó por toda la casa, pero ninguna de las chicas le prestó atención. Estaban demasiado concentradas una en la otra. Emma tomó represalias, sus manos agarrando los brazos de Lily, tratando de arrastrarla al suelo. Pero Lily, impulsada por una mezcla de miedo y adrenalina, contraatacó con la misma ferocidad. Empujó a Emma, haciéndola tropezar contra el escritorio. Papeles y libros se esparcieron por el suelo mientras Emma recuperaba el equilibrio, con los ojos ardiendo de odio. En ese momento, Lily se dio cuenta de que la ira de Emma no se debía solo al pasado, sino que era personal, arraigada en un retorcido sentimiento de venganza contra una familia que sentía que la había perjudicado. El momento decisivo llegó exactamente a las 12:50 p.m., cuando Lily, desesperada y acorralada, agarró un pesado sujetalibros del escritorio y lo golpeó contra la cabeza de Emma. El impacto fue inmediato y brutal, y Emma cayó al suelo, inconsciente. La habitación quedó en silencio. El único sonido que se escuchaba era el tic-tac del reloj, mientras los segundos se alargaban hasta convertirse en una eternidad. Lily se quedó paralizada, respirando entrecortadamente mientras miraba a su hermanastra. El peso de lo que había hecho la oprimía, pero también la realidad de la situación. La respiración de Emma era superficial, pero estaba viva. Lily sabía que debía actuar rápidamente, pedir ayuda, pero sus piernas se negaban a moverse. Su cuerpo estaba paralizado por la conmoción y el miedo. No fue hasta la 1 p.m. que Lily finalmente se obligó a moverse. Buscó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba el 911. La voz de la operadora del otro lado de la línea era tranquila, pidiéndole que explicara lo que había sucedido, pero la mente de Lily estaba confusa. Se las arregló para dar su dirección, con voz temblorosa mientras describía los eventos de la última hora. Mientras colgaba,
Lily miró a Emma, que seguía inmóvil en el suelo. La verdad había sido revelada. El enfrentamiento había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Lily sabía que nada volvería a ser lo mismo, que la oscuridad que había atormentado a su familia finalmente había salido a la luz, dejando cicatrices que nunca sanarían por completo. Las sirenas perforaron el aire quieto cuando la ambulancia llegó a la casa de los Tanner a la 1:15 p.m. del 12 de diciembre de 2022. La casa, que alguna vez fue pacífica, ahora era una escena de caos, su silencio destrozado por los eventos de la última hora. Los paramédicos entraron rápidamente y encontraron a Emma todavía inconsciente pero respirando. Un pulso débil les aseguró que sobreviviría. Mientras la subían a la camilla, Lily se quedó parada, entumecida y aturdida, mirando cómo se llevaban a la niña que la había atormentado. A la 1:45 p.m., la policía había llegado. Sus preguntas eran agudas y penetrantes, pero las respuestas de Lily eran mecánicas. Su mente todavía estaba dando vueltas por la confrontación. Relató los eventos que llevaron al ataque de Emma, su voz apenas por encima de un susurro. Los oficiales asimilaron los detalles, sus rostros sombríos mientras reconstruían la retorcida narrativa de venganza y secretos enterrados. La soga en el sótano, las entradas alteradas del diario y la fotografía de su madre pintaron un panorama sombrío de la animosidad que se había enconado entre las dos chicas. A las 2:30 p.m., Karen y Robert regresaron, con expresiones que mezclaban conmoción y horror al enterarse de lo que había sucedido. Karen se echó a llorar. Su culpa por no haber visto las señales era evidente en cada sollozo. Robert, con el rostro pálido y demacrado, luchaba por procesar la realidad de la situación. Su familia, ya fracturada por la pérdida y el nuevo matrimonio, había sido destrozada por secretos que nunca entendieron del todo. En los días siguientes, la casa de Birchwood Road se convirtió en un cascarón de lo que había sido. Emma, que se recuperaba en el hospital, se enfrentaría a una evaluación psicológica y finalmente a un centro de detención juvenil por sus acciones. Las revelaciones sobre su trauma pasado y el papel de su madre en el accidente que había marcado su vida salieron a la luz durante la investigación, ensombreciendo el futuro de la familia. Lily, ahora agobiada por el conocimiento del pasado oculto de su madre, se encerró aún más en sí misma. La verdad, aunque liberadora en algunos sentidos, también la había dejado a la deriva, cuestionando todo lo que creía saber. El peso de sus acciones, defenderse de Emma, era una carga que llevaría consigo por el resto de su vida. A finales de diciembre la casa estaba vacía y sus habitantes se habían dispersado, cada uno lidiando con las consecuencias a su manera. Los secretos habían quedado al descubierto, pero las cicatrices permanecían, un inquietante recordatorio de que el pasado nunca se entierra del todo.